Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Soy Historia. Hoy me encuentro en un sitio muy especial que tenía muchísimas ganas de enseñaros y que se llama Parque Arqueológico Los Cipreses. Se encuentra ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Lorca, en la región de Murcia, en el sureste de España, en la península ibérica. Y me encuentro en el primer parque arqueológico musealizado de un poblado en llanura de la cultura argárica. Más adelante os comentaré todos los detalles de esta cultura que habitó aproximadamente entre el 2200 y 1500 a.C. Espero que os guste, que disfrutéis del parque arqueológico, que es muy bonito y que por desgracia muchísima poca gente suele visitar, y espero que hoy sea un descubrimiento para vosotros, aunque el parque arqueológico está inaugurado desde el año 2004. Muchas gracias por pasaros por el canal. Bueno, pues comenzamos nuestra aventura por el Parque Arqueológico de los Cipreses. Quería comentaros algunos pequeños detalles para comenzar nuestra visita, como por ejemplo que el yacimiento se encuentra ubicado en una ladera suave, con casas aisladas, que en su época no tenían ningún tipo de defensa. Así lo han corroborado las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo. Es muy destacable, amigos, que el entorno del yacimiento, antes de que os enseñe cómo era, veamos una recreación de cómo era el entorno natural en el que en aquel momento se encontraron los habitantes de la cultura argárica. Como veis, aquí se recrean muchísimos árboles, muchísimas plantas de aquella época, como el olivo, el espliego, muchísimos, que el romero, por ejemplo, muchos de los que antes de llegar a visitar el yacimiento podemos contemplar y aprender un poco cómo era en la prehistoria este entorno, qué tipo de árboles, qué tipo de entorno ellos pudieron encontrarse en aquel momento por esta zona. Una vez conocido el entorno natural en el que los habitantes del Argar vivieron hace unos 4000 años, nos encontramos ya ante la primera parada de este yacimiento arqueológico, y se trata de una casa en herradura. Y sí, las casas de este poblado tenían esa forma de herradura, como decimos, porque además de servir como sitio, como casa para vivir, también servían como lugar para el trabajo y como lugar para enterrar a sus muertos. Eso es algo que os contaré más adelante, pero que ya os adelanto que es una de las cosas más interesantes de esta cultura. Y empezamos además muy fuerte la visita a este yacimiento, pues la casa que os estoy mostrando en pantalla se trata de la casa más antigua del poblado. Los arqueólogos han calculado que la casa se circunscribe en torno al año 1890 a.C. Cuando esta casa se levantó y empezó a ser habitada, el resto de casas del poblado argárico todavía no existía. En el interior de la casa podemos encontrar diversos espacios, como por ejemplo la cocina, donde los arqueólogos han recreado aquí perfectamente una fuente de barro situada en un banco. Luego también podemos ver cómo había una zona para almacenaje de enseres y otra zona que estaba destinada a mesa de trabajo, que podemos apreciar en las imágenes. Junto a la casa donde habitaban los pobladores de este yacimiento se encuentra una estructura que se supone que fue utilizada como almacén para los enseres, para todo tipo de comidas o herramientas que ellos utilizaban en su día a día.
podemos apreciar cómo la reconstrucción del yacimiento sigue dándonos ejemplos de cómo podría haber sido utilizado esta zona muy peculiar y en la que empieza nuestro viaje por la cultura argárica y por el yacimiento de los cipreses. Ahora me toca explicaros una de las curiosidades más interesantes de esta cultura, de la prehistoria, de esta cultura de la Edad del Bronce, que se trata de los enterramientos. Los enterramientos, como el que estamos viendo en imágenes, que los arqueólogos identificaron como a un hombre de 50 años, se trata del enterramiento más alejado de la casa, que la casa la podemos encontrar aquí, y junto al almacén de enseres, que se situaba junto a la estructura de la vivienda, podemos encontrar el enterramiento de un niño que rondaba pues de 5 a 9 meses de edad, según los estudios cronológicos realizados. En la cultura del Argar hay varios tipos de formas de enterrar a los muertos, y el primero que vamos a conocer hoy es el del hombre de 50 años, que se trata de un enterramiento en vasija. Seguimos en la casa grande, en la casa más grande del poblado de los cipreses, y podemos encontrar más enterramientos. En este caso se trata de otro enterramiento en vasija y de otro bebé que rondaría de los 5 a los 7 meses. Hay que recordar que el mundo funerario argárico se caracteriza por las tumbas bajo el suelo de las casas o fuera de ellas, siempre próximas al ámbito doméstico. ¿Por qué? Pues no sabemos exactamente la razón de por qué enterrarían a sus seres más queridos junto a las casas o incluso en el interior de las mismas, pero es muy característico de esta cultura. Y aquí podemos encontrar otra de las tumbas que se sitúa junto a la casa grande. Como veis, acabamos de recorrer todo alrededor de la casa y hemos ido encontrando diferentes tumbas. Junto al almacén que se sitúa al lado de la casa, hemos encontrado la tumba de un hombre de 50 años y la de un bebé de prácticamente 9 meses. Junto a la casa se sitúan otras dos tumbas, otros dos enterramientos. En este caso, tanto los de ahí como estos nuevos que hemos visto son en vasija, que es uno de los tipos de enterramiento de la cultura del Argar, como ya decíamos anteriormente. Y aquí a mis pies tenemos un tipo de enterramiento muy diferente. Como veis, esta tumba, que se llama la tumba de la persona que hacía objetos de metal, pertenecía a un hombre de unos 50 años aproximadamente. Los objetos que acompañan son para trabajar el metal, y el ajuar exactamente estaba compuesto por una alabarda, un puñal y un cuchillo de cobre, un afilador y 2 yunques. O sea, un enterramiento increíble, con un ajuar muy rico. Años después la tumba se abrió para introducir una pata de vaca. El motivo no lo sabemos, pero la curiosidad sin duda es muy grande. Aquí tendríamos la tapa que cerraría la tumba, y como veis, mirad, es increíble. La recreación es apasionante. Muchas de estas tumbas se encuentran hoy en día, las originales, en el Museo Arqueológico de Lorca y en el Museo Arqueológico de Murcia. Cabe destacar que dentro de las tumbas, tanto de los enterramientos en vasijas como los enterramientos en cista, como este que tenemos aquí, o como aquel que hemos visitado del hombre que tenía un riquísimo ajuar en metal, que hemos visitado hace un instante, podemos encontrar, pues aparte de herramientas de metal, también podemos encontrar otro tipo de objetos en el ajuar, como pudieran ser pues vasitos, vasijas, con algún tipo de líquido, armas, herramientas, adornos, todo tipo de objetos que la persona en sí, en su momento, pues le hubiera tenido algún tipo de especial cariño o de especial pertenencia en su vida. Como veis, hay muchísimos enterramientos de bebés. Antes nos hemos encontrado 2 junto al almacén de enseres y otro más allá al lateral de la casa grande, pero seguimos encontrándonos enterramientos de bebés. En este caso se trata de un bebé de 3 a 6 meses, y es increíble la de bebés que podemos encontrar junto al entorno de la casa. Saliendo ya del entorno de la casa grande,
seguimos encontrando por el camino del yacimiento diferentes tumbas, como la de esta tumba que está realizada en cista de mampostería, que se trata de una caja con muros de piedra donde apareció el cuerpo de un niño o una niña, no se sabe exactamente, de unos 12 a 18 meses de edad. En su momento, cuando hicieron las excavaciones del yacimiento, se pudo datar por carbono 14 próximo a esta tumba, situar los restos en el año 1945 a.C. Cabe recordar que en esa época tan inicial de la cultura del Argar existía un alto índice de mortalidad infantil. Por eso quizá una de las razones por las que el yacimiento está plagado de tumbas infantiles. Seguimos, amigos, nuestro recorrido por el yacimiento y nos encontramos con la segunda casa que vamos a conocer en el día de hoy. Se trata de la Casa del Molino. Cabe destacar que la Casa de los Cipreses, todas las casas de este yacimiento, estaban semi-excavadas en el terreno, situándose el suelo siempre de la casa más bajo que el exterior. En el interior está el hogar, junto a la zona dedicada a la molienda del cereal, compuesta por un banco, el molino y una bolsa de almacenamiento. Tiempo después de abandonarse esta casa, se colocaron entre los derrumbes de los muros los enterramientos de 3 adultos y un niño, que ahora vamos a ir a conocer. Antes de conocer las tumbas que se sitúan alrededor de esta Casa del Molino, hay que señalar también que la mayoría de la vida social que realizaban los habitantes del Argar en este poblado en llanura se hacía en el exterior de las casas. Para ello, para salvaguardarse de las inclemencias meteorológicas como la lluvia o el viento, normalmente en el exterior de las casas se situaba un muro que denominamos paraviento, cuya misión era la de proteger de los vientos del norte. Hay que señalar, antes de seguir nuestro recorrido por el resto de casas del yacimiento, que como bien se recrea en esta zona situada entre la Casa Grande y la Casa del Molino, vemos una recreación de animales. Pues sí, estamos en la época del bronce y del calcolítico, y la caza y la recolección tienen un papel secundario en la subsistencia. La vida del ser humano pasa a sostenerse a través de un control y acceso a la tierra, de una economía totalmente agropecuaria, donde la agricultura y la ganadería pues formaban parte básica de la supervivencia de estos pobladores del segundo milenio antes de Cristo. Y conocemos ya nuestra tercera casa. En este caso, como veis y como hemos visto en la anterior casa, se trata de casas mucho más pequeñas que la primera que hemos conocido en el inicio de este vídeo, que por eso se llamaba la Casa Grande. Como veis, esta contiene una curiosidad muy peculiar, que tiene una habitación dentro de la propia vivienda, una habitación interior que se construyó mucho después de del primer levantamiento de la estructura de la casa. Esta casa se llama la Casa de la Bellota, y en el centro de la vivienda encontramos un hogar con vasijas y bellotas esparcidas, como podéis ver en la imagen. Por aquí os dejo más imágenes de la misma. Al fondo de la casa también observamos una acumulación de herramientas como una hoz y varias pesas de telar. Cabe destacar, amigos, que en el interior de esta vivienda, de la Casa del Telar, encontramos un espacio abierto destinado a tareas domésticas y otro interior más cerrado, separado por un tabique que se utilizaba como almacén de alimentos, enseres y otros útiles de trabajo. Además, en esta casa hay pesas de telar que indican el trabajo textil del lino y la lana, dos materias primas utilizadas por los pobladores del yacimiento para la realización de tejidos. Bueno, amigos, ya hasta aquí hemos conocido todas las casas del yacimiento de los Cipreses, ese poblado en llanura, que como comentamos al principio del vídeo, fue el primer parque arqueológico musealizado de un poblado del Argar en llanura. Como veis, aquí tenemos una maqueta de lo que sería por entonces el poblado, con las diferentes casas que hemos visitado y incluso con la recreación de algunos enterramientos en cista, por ejemplo, como los que podemos ver aquí, o incluso en vasija, entre otros. Ahora os quiero comentar con más exactitud
el proceso de las pesas de telar. Unas pesas de telar que podemos ver en el Museo Arqueológico de Lorca, en la ciudad. Recordamos que la ciudad de Lorca se encuentra a tan solo 8 kilómetros del yacimiento, y ahí podríamos conocer con más exactitud qué sería la forma de trabajo o la forma de utilización de esas pesas de telar a la hora de tejer el lino y la lana. Y un último apunte, amigos, antes de terminar el vídeo, de dar por finalizado el vídeo de hoy, que espero con gratitud que os haya parecido interesante. Esta zona que vamos a visitar para terminar el vídeo es un área recreativa para que tanto estudiantes de colegios como interesados por la cultura entiendan un poco más cómo eran las tumbas argáricas, como esta en Cista o como otras muchas que podemos ver a través de este pequeño área de recreación de esos enterramientos. Además, os quiero enseñar una cosa muy curiosa, y es el culmen, la guinda del pastel con la que se termina la visita a este yacimiento, que es la recreación de una casa argárica que podemos encontrar aquí. Como veis, se trata de una estructura, como comentábamos, en forma de herradura, pero en este caso, al ser una reconstrucción, podemos ver los muros levantados, la techumbre. Vamos a daros una visión un poco más general de la casa por encima, para que veáis. Y si continuamos bajando y retomamos la entrada a la casa, podremos ver una reconstrucción también en el interior de la misma, donde podremos apreciar cómo hay personas en su interior, recreaciones de personas en su interior, trabajando la piedra, el metal, trabajando también con los alimentos, con los enseres, la recreación de una cocina, etcétera, etcétera. También podemos ver la reconstrucción parcial de un telar, como el que os comentaba, que habíamos encontrado pesas de telar en muchas casas de las que habíamos visitado antes. Aquí en el suelo podemos ver también las pesas. Y nada, siento no poderos grabar dentro de la misma, pues en estos momentos se encuentra cerrada, pero espero que os hagáis una idea de cómo era una casa cuando de Largar, cuando estaba levantada, con sus muros, con su tejado, con la familia trabajando dentro, con el grupo de personas que vivían en la vivienda, trabajando cada uno en su área, tanto la piedra como el metal, como la mujer, el telar y la cocina. Y nada, y espero que os haya gustado. Y hasta aquí la visita, amigos. Espero que os haya gustado este poblado en llanura, sin fortificaciones, con muy poquitas casas, pero que a nivel de conocimiento nos enriquece mucho para conocer más lo que fue la cultura de Largar, lo que fue la vida en la edad del bronce en el sureste de la península ibérica. Y nada, espero que os haya gustado. No es un tipo de yacimiento como por ejemplo podemos encontrar en La Bastida, en poblaciones vecinas a Lorca como Totana, o incluso en los mismos restos de Largar que se han hallado en la propia ciudad de Lorca, a 8 kilómetros de este poblado, de la que este yacimiento, de la que este poblado dependería pues a nivel quizá administrativo, o al menos, como os comentaba antes, es una de las hipótesis que los historiadores y los arqueólogos pues mantienen a día de hoy.